platónico. Desgraciadamente en la Roma augusta de los Césares y hasta en la Grecia de antaño, hubo un proceso de degeneración religiosa. Cuando se abusó del culto a los dioses, surgió por reacción el monoteísmo con su dios antropomorfo. Mucho más tarde, ese monoteísmo con su dios antropomórfico produjo, por reacción, el materialismo actual. De manera que el abuso del politeísmo trae por ende el antropomorfismo monoteísta, la creencia en el dios antropomórfico bíblico. A su vez, el abuso del monoteísmo origina el ateísmo materialista. Esas son las fases religiosas por las que pasan los pueblos. Francamente, en nombre de la verdad, considero que ha llegado el momento de eliminar ese antropomorfismo monoteísta que tan malas consecuencias ha originado. Hoy no existiría el ateísmo materialista si los cleros religiosos no hubieran abusado de tal culto. Este culto surgió pues por reacción. Desgraciadamente el ateísmo materialista nació por reacción contra el antropomorfismo monoteísta, y a su vez, la creencia en un dios antropomórfico, como resultado del abuso politeísta. Cuando se degeneraron los cultos a los dioses del universo, surgió entonces por simple reacción el monoteísmo. Nosotros necesitamos reconocer los principios inteligentes de la naturaleza y del cosmos. Pero repito, no estamos defendiendo a un dios antropomórfico. Reconocer principios inteligentes me parece que resiste cualquier análisis científico. Observemos, por ejemplo, un hormiguero. Ahí vemos los principios inteligentes en plena actividad, cómo trabajan esas hormigas, cómo hacen sus palacios, cómo se gobiernan, etc. Lo mismo sucede con un panal de abejas, su orden es asombroso. Dotemos a cada una de las hormigas, o a cada una de las abejas, de una mónada pitagórica o de un jiva indostán, y es lógico que de hecho tome sentido todo el hormiguero, todo el panal, porque todas las criaturas viven de un principio monádico. El materialismo de Haeckel, de Darwin y de Huxley, quedaría completamente destrozado ante esto. Nosotros no estamos rindiendo culto a ningún dios antropomórfico, únicamente queremos que se reconozca inteligencia a la naturaleza. ¿No nos parece absurdo que la naturaleza esté provista de inteligencia? El orden existente en la construcción de la molécula y del átomo nos está demostrando con entera claridad meridiana los principios inteligentes. Estamos en la época precisa para revisar principios. Si no estamos de acuerdo con el materialismo es porque este no resiste un análisis de fondo, es pura basura, eso es obvio. La creación aquella del hombre a través de procesos mecánicos es más incongruente que el Adán surgido instantáneamente del limo de la tierra. Tan absurda es una como otra. Reconozcamos que hay inteligencia en toda esta mecánica de la naturaleza, en el movimiento de los átomos alrededor de su centro de gravitación, en el movimiento de los mundos alrededor de sus soles. Es cierto y de toda verdad que nuestro Sol, este que nos alumbra y nos da vida, es uno de los soles de esa gran constelación que gira alrededor de Alcione, a la que se le ha llamado desde los antiguos tiempos las Pléyades. Que existen 7 soles girando alrededor de Alcione, eso no es extraño. Vivimos en un rincón de las Pléyades, en un pequeño planeta que gira alrededor del Sol, el cual está poblado por los animales intelectuales. Este pequeñísimo mundo se llama Tierra. En general, cada uno de los soles de las Pléyades, cada uno de esos 7 soles da vida a los correspondientes mundos que giran a su alrededor. Es cierto, y no lo negamos, que nuestro planeta Tierra es un pequeño mundo que gira en torno del 7º sol de las Pléyades. No es menos cierto que las Pléyades necesitan de un principio directriz inteligente. Naturalmente, los cerdos del materialismo no creen sino en el sebo y en la manteca, están empeñados en reducir al pobre bípedo tricentrado o tricerebrado a una simple máquina de producción y consumo bidimensional. Los materialistas quieren quitarle a la humanidad los principios inteligentes, quieren a la fuerza despojar a toda la mentalidad humana de sus valores eternos, los valores del ser. Comprendemos perfectamente que al quitarle a la humanidad los valores del ser, degenere espantosamente. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios. Los sabiondos de la antropología materialista se obstinan en precipitar a la pobre gente del siglo XX por el camino de la más franca perdición.
Las Pléyades necesitan de un principio directriz o de principios directrices para no caer esta vez en el antropomorfismo que ha sido tan fatal, pues ha producido el ateísmo materialista. El principio directriz es plural, mas tiene una representación que en modo alguno aceptarían los cerdos del materialismo. Quiero referirme al sol astral ecuatorial de las Pléyades, invisible para las lentes de los telescopios, pero visible para aquellos que han desarrollado el tipo de visión más extraordinaria, cual es el de la intuición prajnaparamita, en su más elevado grado. Ese término bastante difícil por ser sánscrito, es inaceptable para la antropología ateísta pero real en su trascendencia para los verdaderos hombres. El sol ecuatorial de las Pléyades coordina inteligentemente todas las labores y actividades cósmicas, humanas, minerales, vegetales y animales, y aún este grupo de cuerpos celestes conocido como Pléyades. El sol ecuatorial en realidad es la suma de principios inteligentes, aborrecibles para los secuaces del materialismo. Pero el mundo es mundo y será siempre, el materialismo produce siempre degeneración del cerebro y de la mente, involución de los valores humanos, decadencia total, incapacidad para el desarrollo de la razón objetiva del ser. Las Pléyades, con su sol, constituyen un bello panorama del universo. El sol de las Pléyades no es un sol visible, es un sol astral ubicado en la quinta coordenada. Si no aceptáramos sino 3 coordenadas, si estuviéramos embotellados en la geometría tridimensional de Euclides, seríamos como los ateos materialistas enemigos del eterno, que solamente creen, como los burros, en el pasto que ven. Que los principios inteligentes de ese sol astral mantengan en perfecta armonía las Pléyades, es algo que no ignoramos. Tenemos métodos y procedimientos para el desarrollo de ciertas facultades trascendentales del ser, que nos permiten ver más allá de los simples telescopios y profundizar más allá del microscopio. Debemos tener en cuenta ya no simplemente a las Pléyades, sino a toda la galaxia en que existimos, a la gran Vía Láctea, con sus 100.000 soles, millones de mundos, de lunas y de piedras sueltas. Galaxia extraordinaria que gira alrededor del Sol Sirio. Incuestionablemente este sol es gigantesco. Cerca de Sirio hay una luna 5.000 veces más densa que el plomo. Esa luna gira alrededor de Sirio. De Sirio vienen radiaciones extraordinarias hacia la materia cósmica. No debemos negar que de aquella luna, 5.000 veces más densa que el plomo, también vienen terribles radiaciones infrahumanas. Podría decirse que las radiaciones de Sirio afectan a todos los supracielos de cualquier cosa, y que las infrarradiaciones tenebrosas del satélite que le rodea, afectan a los infrainfiernos, que producen estados caóticos en la mentalidad de las criaturas humanas, engendran ateísmo materialista, etc. Pero la galaxia en sí, con todo ese orden extraordinario, con su forma espiraloide, girando alrededor del Sol Sirio, necesita indudablemente de principios inteligentes que la gobiernen. Se nos viene a la memoria en estos momentos el Sol polar. Obviamente en este se hallan los principios inteligentes que controlan, gobiernan y coordinan sabiamente esta galaxia en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Se trata de un sol espiritual maravilloso, que dirige completamente la Vía Láctea. Obviamente que a esta galaxia, sin principios inteligentes, aunque gravitara toda alrededor de Sirio, aunque fuese gobernada inteligentemente le faltaría algo más, le faltaría el sol espiritual, el sol polar que es el fundamento mismo de todos esos principios inteligentes. Más ahí no queda esta cuestión, tenemos que ir más lejos. Ya Einstein dijo: el infinito tiende a un límite. También aseveró que el infinito era curvo. No hay duda de que existen muchos infinitos. Más allá de este infinito hay otro infinito. Y mucho más allá, entre infinito e infinito, existen espacios vacíos. No existe un límite para los muchos infinitos. Nuestro infinito, el infinito de Einstein, tiene alrededor de 100.000 galaxias, con un promedio de 100.000 soles cada una, con sus correspondientes millones de mundos. Esto es lo que se alcanza a percibir con los telescopios. Mas en verdad, este infinito en que vivimos necesita de principios soberanos inteligentes que lo coordinen, para evitar en lo posible colisiones y fracasos de toda especie. Afortunadamente existe el Sol central, el sagrado Sol absoluto.
En este sagrado sol absoluto están las inteligencias directrices de todo este infinito. En él, repito, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La inteligencia gobierna todo el cosmos, en lo infinitamente pequeño y en lo infinitamente grande. En el macrocosmos y en el microcosmos, en un sistema de mundos, en un panal y en un hormiguero. La inteligencia cósmica reside precisamente en cada partícula de esta gran creación. Vivimos aquí, como ya dijimos, en un pequeño planeta del infinito universo, en un diminuto mundo que gira alrededor del séptimo sol de las Pléyades, que tienen su mecánica gobernada por principios inteligentes. Incuestionablemente, los geólogos que tanto han estudiado, no conocen la mecánica viviente de este planeta Tierra. Siempre se ha creído que los continentes en los cuales existimos son fijos, firmes e inamovibles, pero tal concepto resulta equivocado. Bien sabemos los científicos gnósticos que la Tierra más bien se parece en su constitución a un huevo que a una masa firme. Si observamos un huevo de ave, veremos que tiene una yema que es movible y que se sostiene sobre una clara. Lo mismo sucede con la Tierra. Los continentes son como la yema sosteniéndose sobre una sustancia clara, pastosa, fluídica y gelatinosa. Esa yema no está quieta, se mueve y gira sobre un eje periódicamente. Un día toda América y Europa estaban juntas y ahora están separadas. Eso es lo que dicen los antropólogos materialistas sobre la Pangea. Desconocen los ritmos, los movimientos periódicos y la verdadera historia geológica. Hay pruebas más que suficientes como para demostrar el movimiento de las masas continentales. Un día existió la Atlántida en el océano que lleva su nombre, continente que ha sido puesto en tela de juicio por los seguidores del materialismo. La Atlántida ha sido debidamente demostrada en forma concluyente por los verdaderos sabios que de cuando en cuando han aparecido en la Tierra. Que se hubiera hundido aquel continente como la nata en la leche resulta absurdo, es una aseveración necia de los ignorantes ilustrados. Si la Atlántida se hundió fue como consecuencia de la revolución de los ejes de la Tierra. Mas esto no lo saben los adictos del materialismo. La catástrofe de la Atlántida dejó en mala situación a nuestros continentes. Observen ustedes las Américas y verán que del lado del Pacífico se inclinan como queriendo hundirse en el océano, mientras se levanta el lado oriental. Es algo similar a lo que le sucede a un barco. Nunca se hunde verticalmente, sino siempre de lado. La misma cordillera de los Andes se carga hacia el océano Pacífico. Miremos a Europa. No hay duda que por el Mediterráneo quiere hundirse, está más sumergida hacia la profundidad. Lo mismo sucede con Alemania y Rusia. El continente asiático está inclinado como queriéndose hundir por el mar de las Indias. Los continentes quedaron dañados por la gran catástrofe de la Atlántida que desequilibró la formación geológica de nuestro mundo. Hemos hablado mucho de soles y de catástrofes, y de todas sus consecuencias. Los soles de Anahuac nos invitan a la reflexión, puesto que son interesantísimos. Son del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Ellos marcan terribles catástrofes cósmicas. Se dice que los hijos del primer sol, los protoplasmáticos, perecieron devorados por los tigres. Claro está, los tigres de la sabiduría. Se dice que los hijos del segundo sol, los hiperbóreos, perecieron arrasados por fuertes huracanes. Se refiere a la humanidad que vivió en la herradura que está alrededor del Polo Norte. Se afirma que los hijos del tercer sol, los lemures, perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Los hijos del cuarto sol, los atlantes, perecieron por las aguas. Los hijos del quinto sol, los arios, las gentes de esta época, pereceremos por el fuego y los terremotos. Así será y se cumplirá dentro de poco tiempo. Los hijos del sexto sol, los Coradi, en la futura tierra del mañana, también morirán. Después de hablarles sobre los soles de Anahuac, pasaremos a un ciclo menor. Naturalmente siempre existe una edad primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. No relacionaremos estas edades con las 5 razas que han existido. Esta vez las fundamentaremos en algo distinto, precisamente en los movimientos que experimenta la yema terrestre, ese movimiento geológico que se procesa periódicamente sobre su propio eje, en el movimiento de continentes sobre esa sustancia pastosa y gelatinosa.
Desde ese punto podemos hablar de edades primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, de un eoceno, de un período primario desconocido por las gentes, del oligoceno,